Está bien, muy bien. La semana pasada tuvimos un video que casi llega a las 200.000 vistas. Ustedes han publicado más de 350 preguntas y comentarios para darle seguimiento a Kevin. Es una locura. Y Kevin ha tenido la amabilidad de regresar. Nos ha dado un poco más de su tiempo. Esta vez tiene su internet Wi-Fi estable, así que estamos rezando para no perderlo. Y solo quiero agradecerte por regresar, Kevin. Y antes de entrar en el tema principal, hemos tenido una gran noticia en cuanto a los derechos de las víctimas y la lucha contra la trata de personas con el arresto de Ghislaine Maxwell. Y me gustaría conocer tu perspectiva sobre eso, por favor. En realidad no había escuchado eso. ¿Es un reportero local? ¿O de dónde viene esa información? No, esto es noticia internacional. Ha sido titular de noticias internacionales durante los últimos días, especialmente aquí en el Reino Unido, porque ella era la cómplice del príncipe Andrés. Y ahora eso ha aumentado la presión sobre el príncipe Andrés. Así que hay una acusación de 6 cargos, 2 cargos de perjurio, pero los primeros 4 cargos no son solo por la trata de menores con fines sexuales, sino también por la participación en el abuso. Solo por esta acusación, ella enfrenta una sentencia máxima de 35 años. Hay muchas otras víctimas allá afuera, así que podrían presentarse otras acusaciones también. Bueno, vemos esto. Es un patrón. Cuando te acercas al objetivo, las personas que hacen estas cosas tienden a sacrificar a uno o dos de los suyos ante la multitud, ¿verdad? Sueltan algo de carnada para apaciguar un poco la ira. La realidad es que donde hay uno hay 100. Y el sistema está diseñado para protegerlos. Así que periódicamente, ya sabes, vimos esto con la Iglesia Católica cuando estuvimos haciendo campaña durante muchos años. Hicieron exactamente lo mismo. El gobierno canadiense lo hizo cuando estábamos exponiendo el genocidio. Ellos crean gestos para que parezca que se está haciendo justicia. Pero la pregunta es, ya sabes, sigues la pista del dinero, rastreas la responsabilidad institucional en esto. Y la gente sabe que es un problema sistémico más grande. No se trata solo de unas cuantas manzanas podridas, ya sabes. Solo necesito que alguien me envíe un correo electrónico entonces, porque ahora están surgiendo todo tipo de teorías de conspiración sobre esto. Déjame leerte lo que dice este correo que me enviaron. Am, lo siento, Sean Atwood, pero esta acusación se negoció hace meses para asegurar, en primer lugar, que Maxwell no enfrente una pena de prisión real. En segundo lugar, que la única evidencia relevante se refiera a Maxwell y Epstein, protegiendo así a todos los demás. Y en tercer lugar, que todos los que nos preocupamos por las víctimas seamos engañados para creer que se ha hecho justicia. Bueno, es cierto, quiero decir, ya sabes, el sistema judicial no está diseñado para hacer justicia, está para proteger al perpetrador. Creo que todos hemos tenido experiencia con eso. Y por eso siempre hablamos de, ya sabes, las instituciones, la mentalidad, el dinero detrás de estas cosas. Esa fue la base sobre la cual formamos un tribunal en 2010, el Tribunal Internacional para los Crímenes de la Iglesia y el Estado. El problema son los sistemas de poder, ¿no? Ya sabes, las personas dentro de ellos que hacen cosas malas. Es parte de esa teoría de las manzanas podridas, que es el resultado de, ya sabes, unas cuantas personas que se desviaron en lugar de una cultura, ¿verdad? Bueno, antes de que entremos en los más de 350 comentarios y preguntas, si tenemos tiempo para revisarlos, me gustaría pedirte que si pudieras ampliar sobre la naturaleza del genocidio en Canadá y sus raíces en Europa, Roma, Gran Bretaña, por favor. Sí, es el gran tema con el que finalmente tuvimos que lidiar. ¿De dónde viene todo esto? Sabes, una de las calumnias que se dijeron sobre mí muy al principio de este trabajo, hace 25 años, fue, bueno, él está tratando de hablar por los indígenas. La realidad es que siempre me he dirigido a mi propia cultura. Sabes, ¿cómo es posible que hayamos hecho estas cosas? En primer lugar, eso es algo que nadie ha analizado nunca. Sabes, cuando pierdes una guerra como lo hicieron los alemanes, tienes que enfrentar tu crimen, pero nosotros ganamos nuestra guerra aquí mediante el genocidio. Así que nunca hemos tenido que enfrentar nada, pero tenemos que hacerlo. Y si lo rastreas lo suficiente hacia atrás, llega hasta los propios centros del origen del poder en Europa, remontándose a la época de Roma. Y ya sabes, incluso algo tan simple como cómo estas instituciones en las que todos hemos aprendido a confiar y depender, ¿verdad? Las iglesias y el gobierno, y cuando levantas el velo te das cuenta de que simplemente están siguiendo la misma agenda de genocidio que ha estado ocurriendo durante miles de años. Y ya sabes, el nombre oficial del Papa Vicari Christi, el que reemplaza a Cristo, eso es lo que significa en latín.
Sabes, las mismas políticas, como mencioné la vez pasada, que dicen que si no eres católico, no tienes derecho a vivir, no tienes derecho a tu propia tierra. Estas cosas todavía están vigentes. Las leyes que permiten lo intrincado y terrible de las bulas Romanus Pontifex en el siglo XV, que permitieron a cualquier rey católico eliminar a cualquier pueblo no católico y tomar sus tierras, esas nunca han sido revocadas. De hecho, todavía respaldan estas políticas. Así que, obviamente, eso es una enfermedad que va más allá de, ya sabes, personas a las que les gusta violar a niños. Tiene que ver con toda una mentalidad y en Canadá vimos esto manifestarse de una manera muy grande, porque después de nuestro intento de revolución en 1837, y de hecho ese es mi bisabuelo, pensé que debía mencionarlo, ese es Philip Allen. Él era agricultor, venía de Frome en Wiltshire y consiguió tierras en el Alto Canadá, que ahora es Ontario, porque su papá fue un veterano de Waterloo, oficial británico. Y irónicamente, Philip aquí tomó las armas contra la corona británica cuando llegó a Canadá porque la corona y la iglesia anglicana eran dueñas de toda la tierra. Si eras bautista como él, no podías practicar tu religión. Tenías que pagar impuestos a la iglesia anglicana, tenías que darles una séptima parte de tu tierra. O sea, es realmente ridículo. Así que tomaron las armas, fueron derrotados. Y mi antepasado evadió al verdugo, afortunadamente, o yo no estaría aquí. Pero lo que se consolidó en el poder en Canadá en 1840 fue el sistema por el cual la Iglesia Católica en Quebec y la Iglesia Anglicana en Ontario tenían poder absoluto. Estaban por encima de la ley, tenían sus propios tribunales, podían hacer lo que quisieran y así en ese sistema, por supuesto, vas a ver a niños traficados y asesinados en masa, más de 60,000 niños indígenas solamente a través de estas escuelas para indígenas que establecieron, las cuales están por encima de la ley. Nadie ha ido a juicio todavía en Canadá por la esterilización, el asesinato, la trata de estos niños. Y cuando lees las historias y escuchas a los sobrevivientes en un círculo de sanación y ves la agonía por la que todavía pasan, te das cuenta de que esto no es la excepción, es la norma. Sabes, el genocidio, el asesinato de niños es una herramienta del Estado y la Iglesia, y siempre lo ha sido. Y esa es nuestra realidad, es como un sistema que siempre ha estado empapado en sangre y mentiras, pero ahora está empezando a afectarnos, así que estamos empezando a tomar conciencia de ello. Yo tuve que pasar por esa catarsis personal yo mismo. Sabes, yo fui criado en el mismo estado de ignorancia, pero cuando perdí a mis hijos, cuando destruyeron mi vida y la destrozaron, me di cuenta, oye, espera un minuto, aquí está pasando algo de lo que no me daba cuenta porque era cómplice. Yo estaba cómodo en el sistema, pero a veces necesitas esos golpes personales para despertar, ¿verdad? Entonces, si la naturaleza humana es inmutable, pero la tecnología sigue avanzando, ¿esto significa que los medios para el genocidio generan aún más asesinatos cada año y simplemente se justifica y se disfraza con patriotismo, religión, política o lo que sea? Por ejemplo, en Medio Oriente, ya sabes, ahora nuestras bombas, la BBC lo reporta como daño colateral. Millones de personas han muerto, más de la mitad son mujeres o niños y a nadie le importa. Y luego todo lo que está pasando en Yemen actualmente, ya sabes, todas las bombas que le hemos vendido a Arabia Saudita. Sí, muchos niños, ¿a quién le importan? Daños colaterales, así es como lo presentan las noticias. Entonces, ¿crees que no hay esperanza porque la naturaleza humana no puede cambiar? Hay mucha esperanza en nuestras acciones personales, ¿verdad? Y eso no es algo con lo que hayamos crecido, la idea de que soy responsable ante mí mismo y que puedo salirme del sistema asesino. Y él, ya sabes, el poder de que incluso una sola persona o un pequeño grupo haga eso es increíble cuando lo ves en la práctica. Simplemente decir, no, no, no vamos a pagar impuestos para esta guerra, no, no vamos a votar por este sistema de gobierno, vamos a establecer nuestra propia autonomía. Y eso fue realmente lo que llevó, ya sabes, la gente se enfoca mucho hoy en día en todo el movimiento del derecho consuetudinario, pero es solo un pequeño fragmento en el tiempo de toda una historia que llevó a eso. Nos dimos cuenta de que necesitábamos establecer nuestra propia soberanía, nuestros propios tribunales, nuestro propio autogobierno, porque intentamos durante muchos años pasar por el sistema para obtener justicia y nunca funciona. Sabes, en la práctica, la gente sabe exactamente de lo que estoy hablando. Cualquiera que haya ido a un tribunal de familia, a cualquier parte del sistema, se da cuenta de lo totalmente corrupto y autoritario que es, y que no hay ningún recurso, excepto los que nosotros mismos creamos. Y esa es la gran lección de todo esto, que por supuesto podemos cambiar el mundo, pero primero tenemos que responsabilizarnos de nosotros mismos y dejar de esperar que un miembro del Parlamento o algún juez amable nos dé justicia. Eso nunca va a pasar, ¿verdad? Y creo que eso es parte de un despertar personal por el que todos tenemos que pasar. Y entonces tienes esperanza y dices, sí, podemos detener estos crímenes, pero depende de nosotros, ¿verdad?
Así que si los políticos simplemente hacen lo que sea, siguiendo las órdenes de la persona con más dinero, y las compañías de defensa ciertamente tienen cantidades astronómicas de dinero, al igual que las prisiones privadas, al igual que las grandes farmacéuticas, etcétera, ¿cómo rompemos ese ciclo de corrupción? Bueno, primero que nada, no participar. Recuerdo una muy buena cita de Gandhi cuando hablaba con la gente sobre cómo romper con el Imperio Británico, ¿verdad? Y él dijo, si no tenemos, tenía un término para eso y siempre lo pronuncio mal. Parece satyagraha, pero no sé si así se pronuncia, pero significa independencia del alma o libertad del alma. Y él dijo, si no conseguimos primero la independencia interior, solo vamos a terminar copiando a los británicos. Y efectivamente, mira a la India hoy, ¿verdad? Sabes, así que es esa soberanía personal y responsabilidad la que obtenemos primero. Y luego todo fluye a partir de eso. Quiero decir, un ejemplo específico de eso es que una de las cosas que hemos estado haciendo es establecer estas asambleas de derecho consuetudinario en todo Canadá. Y la idea de que, ya sabes, podemos empezar a gobernarnos a nosotros mismos. Tenemos que proteger a nuestros hijos para empezar. Tenemos que empezar a vigilar nuestras propias comunidades y hacer los arrestos de los violadores de niños conocidos y ese tipo de cosas, porque la policía y los tribunales son cómplices, ¿verdad? Cuando empecemos a hacer eso, 8 de cada 10 veces la gente hablará, pero luego, cuando llega el momento de decir, está bien, vamos a ir con los policías y decirles que renuncien a su juramento de lealtad a la corona porque es una entidad criminal condenada, que presten un juramento de lealtad al pueblo y a la Constitución. Entra el miedo porque la gente piensa, ¿qué me va a pasar si hago eso? En vez de pensar en qué va a pasar si no lo hacemos. Piensa a largo plazo, piensa en las otras personas que se verán afectadas por esto. Y sabes, tienes que predicar con el ejemplo. Es como aquella vez que empezamos a ocupar iglesias en Canadá por lo de los terrenos de los internados para indígenas. Sabes, la forma en que eso sucedió casi pasó por accidente. Un día, muchos de nosotros estábamos parados bajo la lluvia, haciendo nuestra protesta habitual afuera de la iglesia católica, y había un anciano Squamish ahí, el jefe capilano. Él estaba ahí conmigo, y ese día no había policía cerca. Y le dije, Jerry, vamos a entrar a esta iglesia, vamos a resguardarnos de la lluvia, ¿verdad? Vamos a hacer una declaración y firmar. Entonces él dijo, sí, claro, dejamos entrar a todos. Pero fue curioso porque al entrar a esa iglesia, literalmente, sentí como si una mano invisible me estuviera deteniendo. No sé si era miedo, no sé si era otra cosa, probablemente sí, pero recuerdo que le dije a lo que fuera que me estaba deteniendo, apártate, ¿sabes? Vamos a entrar. Y eso rompió el hielo y entonces todos entraron. Pero si uno o dos de nosotros no hubiéramos hecho eso, nadie más habría entrado, porque incluso los ateos tienen este miedo a, ya sabes, estos edificios religiosos, ¿verdad? Y es algo que está arraigado en nosotros desde pequeños. Pero algunos de nosotros rompimos el hielo y los demás siguieron, y eso es sintomático y como un símbolo de lo que hacemos. El sistema realmente tiene menos poder del que pensamos, pero tenemos que pinchar la burbuja de la ilusión de control que crean, ¿verdad? Y eso solo se puede hacer en la práctica, y eso es lo que animamos a la gente a hacer. Tienes que liderar con el ejemplo, ¿verdad? Es como dice Sun Tzu en El arte de la guerra, no lideras a tus tropas con palabras, sino con hechos, ¿verdad?